Buenas, mi nombre es Melissa Lizano Serrano, yo soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica y a continuación les voy a presentar lo que es el tema correspondiente a la mononucleosis infecciosa. Bueno, en cuanto a lo que es el cronograma, vamos a encontrar principalmente lo que es la introducción, definición y agente etiológico, epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, complicaciones y prevención. Bueno, en cuanto a lo que es la historia, realmente la mononucleosis infecciosa es un síndrome de mononucleosis infecciosa. ¿Qué hablamos por síndrome? Bueno, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas y este cuadro clínico o este síndrome fue descrito principalmente en 1920 por Sprunk y Evans en cuanto encontraron lo que fueron los hallazgos en laboratorio de las células mononucleares atípicas en pacientes que presentaban fiebre, faringitis, hipertrofia ganglionar o lo que son adenopatías. Previo a esto, realmente en 1989, la literatura alemana se encontró lo que fue la fiebre glandular de Pfeiffer para referirse a lo que es la mononucleosis infecciosa. Sin embargo, no se había correlacionado lo que era el agente etiológico, sino fue hasta la época de 1960 cuando se hizo la conexión de la mononucleosis infecciosa al virus de Epstein-Barr. Y alrededor de lo que fue 1970, 1980, que se correlacionó también con lo que es el linfoma no Hodgkin, el linfoma de Burkitt y el carcinoma nasofaríngeo. Bueno, en cuanto a lo que es la definición, tenemos que es un síndrome clínico, principalmente causado por lo que es el virus de Epstein-Barr, aunque también tenemos otros agentes etiológicos, que es particularmente común, sobre todo en lo que son los niños y adolescentes. Este se va a caracterizar principalmente por la presencia de fiebre, faringitis o inofagia, adenopatías linfáticas y lo que es la linfocitosis atípica, que vamos a hablar un poco más adelante. Suele ser de curso benigno, autorresolutivo, donde la respuesta inmunitaria juega el papel más fundamental. Bueno, en cuanto al agente etiológico, nos vamos a basar principalmente en lo que es el virus de Epstein-Barr, ya que es el 90% de los casos el agente causal. El virus de Epstein-Barr es de la familia de los herpes virus, es el herpes virus tipo 4. Este tiene una forma icosaédrica con lo que es una cubierta de proteínas, principalmente glicoproteínas, que envuelven lo que es una cadena doble lineal de ADN. En cuanto a lo que es la infección y la transmisión, realmente es a través de lo que son las secreciones salivales. El tejido linfoide asociado a mucosas respiratorias va a funcionar como lo que es el reservorio. El reservorio entonces son las glándulas salivales principalmente y a través de este se va liberando de forma intermitente para mezclarse con lo que son las secreciones salivales. Esto en lo que es la fase aguda, que va disminuyendo lo que es esta liberación de lo que es el virus en la saliva paulatinamente meses posteriores a lo que es la infección aguda, para que después vaya a tener un curso intermitente a lo largo de la vida y solo una reactivación en caso de un estado de inmunosupresión. Se le caracteriza o se le conoce también por lo que es la enfermedad del beso, dado que la transmisión es por lo que es la saliva. Esto principalmente en adolescentes. En niños realmente se correlaciona a lo que son las guarderías, lo que es el contacto directo entre niños, por lo que es la transmisión. En cuanto a lo que es el periodo de incubación, principalmente es de 30 a 50 días, más que todo en adolescentes. En niños hay un promedio, un rango de lo que son los 10 días. Bueno, como podemos observar en lo que es la imagen a la derecha, lo que son las principales células diana a las que va a atacar el virus de Epstein-Barr, tenemos lo que son los linfocitos B y lo que es el epitelio orofaríngeo principalmente. Otros agentes etiológicos, tenemos lo que es el citomegalovirus. Siempre hay que pensar en citomegalovirus cuando es un síndrome mononucleósico, o sea, las manifestaciones clínicas típicas del síndrome, pero con lo que son las pruebas serológicas negativas para el virus de Epstein-Barr. El citomegalovirus, bueno, es un herpes humano 5, es el segundo agente etiológico luego del virus de Epstein-Barr y comparten muchas características, así como lo que es su transmisión en lo que es la fase activa por secreciones corporales y la permanencia de forma latente, de forma crónica en todo lo largo de la vida. Tenemos también lo que es el virus de inmunodeficiencia humana, Toxoplasma gondii, el protozoario, y otros menos frecuentes como lo que es el herpes virus humano 1, 6, 7, adenovirus, hepatitis A, el virus de la rubiola.
Bueno, en cuanto a lo que son los datos epidemiológicos, realmente este fue un estudio que se hizo en un hospital en Valencia, España, donde se estudiaron a 103 niños entre 0 y 15 años que presentaban lo que es la inmunoglobulina M contra lo que es el antígeno de la cápside viral, que vamos a ver más adelante. Y aquí se encontraron varios datos importantes. Bueno, en pacientes de menor edad, lo que es la clínica tiende a ser asintomática u oligoasintomática, e inclusive las pruebas serológicas de los anticuerpos heterófilos negativos, mientras que en adolescentes, o sea, a mayor edad, la primoinfección cursa con un síndrome mononucleósico completo, o sea, una clínica típica. Tenemos también que varía según factores socioculturales y socioeconómicos. En países en vía de desarrollo y zonas rurales, lo que es la mayoría de los niños entre 3 y 6 años ya tuvieron lo que es la primoinfección o ya adquirieron lo que es el virus de Epstein-Barr, mientras que en países de desarrollo, zonas urbanas, por lo que son las medidas de higiene y demás, la primoinfección ocurre a edades más tardías y por tanto entonces la clínica más típica del síndrome mononucleósico. En cuanto a lo que es la distribución por edades, se observaron 3 picos de incidencia a los 2 y 4 años, a los 7 años y en lo que es a la adolescencia. De este estudio de 103 niños, el 62% de lo que es la primoinfección se dio en los meses de otoño e invierno. Sin embargo, estos fueron datos de este estudio porque realmente no se correlaciona ni a un sexo ni a una época en específico. En sí se clasificó, bueno, según la clínica, el 63% fue típica y el 37% atípica o oligosintomáticos. En el 49%, o sea, el 50% de los casos, se evidenció lo que es la aparición de un exantema tras la administración de antibióticos, sobre todo las aminopenicilinas, mientras que en los no tratados sin antibióticos solo 6 la tuvieron. En cuanto a las manifestaciones clínicas, voy a tocar un poco más este tema a fondo más adelante. ¿Y por qué la importancia de reconocer este exantema tras la administración de aminopenicilinas o propios del virus de Epstein-Barr? Bueno, aquí podemos observar entonces la distribución por edades, el número de casos y en cuanto a lo que es la clínica atípica y típica. En cuanto a lo que son los menores de 1 año, realmente los casos son pocos, son muy raros. ¿Por qué? Porque en los menores de 1 año tenemos lo que son los anticuerpos pasivos de la madre y es hasta el año que estos ya disminuyen. Entonces, realmente lo que es el síndrome de mononucleosis es bastante infrecuente en menores de 1 año. Sin embargo, se presentó un caso y fue de clínica atípica. Como mencionamos, a menor edad hay un predominio aún mayor de la clínica atípica, aunque la clínica típica, por ejemplo, vemos que a los 2 años fue del síndrome mononucleósico, ya a los 3 sí fue más atípica y así sucesivamente, y vemos el otro pico en lo que es la adolescencia, donde lo que predomina es la clínica típica del síndrome mononucleósico. En esta tabla podemos observar de lo que es la muestra de los 103 niños estudiados las manifestaciones más frecuentes, entre ellas la principal, fiebre, adenopatías, una amigdalitis exudativa, astenia, alexantema, esplenomegalia. También tenemos hepatomegalia, vómitos, dolor abdominal, edema facial o palpebral, hepatitis, diarrea, miositis y demás manifestaciones. Bueno, pasando a lo que es la fisiopatología, entonces tenemos de lo que es la transmisión principalmente por la saliva, entonces va a llegar a lo que es el epitelio de lo que es la orofaringe. Entonces, llega el epitelio de la orofaringe y tenemos dos células dianas que eran las que principalmente tenía predisposición lo que es el virus de Epstein-Barr de infectar. Entonces, bueno, en lo que es la figura A, observamos lo que es el linfocito B y en lo que es la B, lo que es la célula epitelial de la orofaringe. Entonces, hablamos de que el virus de Epstein-Barr tiene lo que es una cubierta de proteínas y glicoproteínas. ¿Cuáles son las que le permiten entrar al linfocito B? Principalmente la GP42 y la GP350, por el complejo mayor histocompatibilidad 2 y por lo que son los receptores de CD21. Esto para el linfocito B. Y para lo que son las células epiteliales de la orofaringe, principalmente las glicoproteínas GHGL y la BHRF2 le permiten entrar a la célula. Ahora, el linfocito B se va a infectar principalmente de dos maneras. Ya sea que el linfocito, que el virus de Epstein-Barr entre a la célula epitelial, se liberen los viriones en torrente sanguíneo y ahí afecta al linfocito B, o por lo que es la infección del virus de Epstein-Barr en las criptas amigdalinas, donde entra directamente a lo que es el linfocito B.
Bueno, estas glicoproteínas le permiten entonces lo que es la fusión de las membranas, la entrada de lo que es el virus a la célula, donde entonces aquí va a perder lo que es su cápside, su cápsula viral, para que el genoma, el ADN viral, vaya hacia lo que es el núcleo, donde se va a dar la replicación principalmente por la ADN polimerasa viral. Y con esto entonces tenemos lo que es la fase lítica, se da la lisis de lo que es la célula con la liberación de los viriones al torrente sanguíneo. Entonces, aquí podemos ver también lo que es la entrada del virus de Epstein-Barr hacia lo que es el epitelio y lo que es la replicación en las células epiteliales con lo que es el ciclo lítico, la liberación de los viriones o la infección de los linfocitos B. En cuanto a los linfocitos B, entonces vamos a tener una proliferación de los mismos con lo que es la producción de anticuerpos. Vamos a tener dos principales, los anticuerpos heterófilos y los anticuerpos propios del virus de Epstein-Barr, que estos van a ser tres diferentes. Los anticuerpos contra el antígeno de la cápside viral, los anticuerpos contra lo que es los antígenos tempranos y los anticuerpos contra lo que son los antígenos nucleares del Epstein-Barr. En sí, bueno, lo que es la proliferación linfoblástica y lo que es la producción de estos anticuerpos va a favorecer lo que es el reconocimiento y la proliferación de los linfocitos T. En las fases iniciales principalmente van a ser los natural killer, los NK, los que van a destruir estos linfocitos B. Y posteriormente entonces ya vamos a tener lo que son los linfocitos TCD8 específicos para estos linfocitos B. Vamos a tener fases de latencia, tres principales. Lo que es la fase de latencia 3, aquí es donde tenemos la activación del linfocito virgen B, con lo que es la expresión de los antígenos y lo que es la activación de lo que son los linfocitos citotóxicos. En un estado de inmunosupresión, aquí es donde se dan principalmente los trastornos linfoproliferativos asociados al virus de Epstein-Barr. Posteriormente, entonces, tenemos lo que es la latencia tipo 2. La latencia tipo 2 es la diferenciación de estos linfocitos B en lo que es una célula de memoria. Aquí es donde que se correlaciona principalmente a lo que es el carcinoma nasofaríngeo y al linfoma de Hodgkin. Posteriormente tenemos lo que es la latencia 1, que son las células en memoria, donde se da la multiplicación del genoma y lo que es la división de los linfocitos B de memoria, para la formación de células plasmáticas con la reactivación viral en caso de un estado de inmunosupresión. Esta latencia tipo 1, esta proliferación de linfocitos B de memoria, es la que se asocia principalmente al linfoma Burkitt. Entonces, ya a forma de resumen, tenemos la infección primaria, virus de Epstein-Barr, llega a lo que son las criptas amigdalinas, las células epiteliales de la orofaringe, van a penetrar, entonces va a ir a lo que es el linfocito o la célula B, con entrada, replicación viral, la formación de las células en memoria. Ellos expresan los linfocitos B, como podemos recordar, principalmente por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que son las células que expresan ellos mismos que están infectadas. La célula, lo que es el linfocito T, es el que va a reconocer, va a destruir estos linfocitos B y por eso es que tenemos que el síndrome mononucleósico es autorresolutivo o que depende del sistema inmune, porque son las células o los linfocitos T que destruyen estas células infectadas. Sin embargo, ¿por qué tenemos entonces la latencia o por qué tenemos lo que es la infección crónica a lo largo de la vida? Bueno, resulta que los linfocitos B de 100 genomas solo expresan 11. Entonces, a tener esta limitación en lo que es la expresión de estos antígenos de este genoma, los linfocitos T no los reconocen y por tanto quedan entonces para el resto de la vida lo que son estos linfocitos B en latencia, en lo que es la sangre periférica y demás. Es en caso, de nuevo, de un estado de inmunosupresión que se da la reactivación con la liberación de lo que es la lisis, la liberación de los viriones y las manifestaciones clínicas de una reactivación. Entonces, bueno, ¿por qué la sintomatología? Si ya hablamos bien de lo que es el ciclo de replicación y demás viral. Bueno, la primoinfección del virus de Epstein-Barr me va a llevar a lo que es la liberación de lo que es el interferón, interleuquinas 2, 6, 1B, el factor de necrosis tumoral alfa, que lo que me van a generar entonces es la respuesta inmune responsable de lo que es la sintomatología. Todo lo que es la inflamación, la faringitis, lo que son las linfadenopatías, fiebre y demás.
Mientras que lo que es la respuesta adaptativa, la que es la respuesta celular por los linfocitos T, es fundamentalmente para el control de la infección, por eso es que es autorresolutivo, y la presencia de los síntomas, como cuáles, bueno, resulta que con lo que es la proliferación de los linfocitos B y sobre todo los T, tenemos lo que es la tumefacción de lo que son todos los tejidos linfáticos. Y con esto tenemos también lo que es la producción o lo que es en los datos de laboratorio la identificación de lo que son los linfocitos atípicos o las células de Downey, que son meramente linfocitos T citotóxicos activados. Pero como podemos observar en la imagen, son linfocitos T de gran tamaño, con citoplasma basófilo, que se observan en la periferia en lo que es el síndrome mononucleósido. Sin embargo, no es patognomónico de lo que es la patología. Bueno, pasando a lo que son las manifestaciones clínicas, hablamos de que el periodo de incubación es de 30 a 50 días, principalmente en niños anda rondando lo que son los 10 días, con una fase prodrómica de 2 a 3 semanas de febrícula, fatiga, malestar general y una fase sintomática con una duración aproximada de 2 a 4 semanas. Hablamos de una triada clínica que es clásica de la mononucleosis. Una fiebre, la fiebre generalizada anda por los valores de 39 grados y con una duración de 10 a 14 días. Sin embargo, puede tener también otra forma de presentación que es más intermitente y puede durar hasta 2 a 4 semanas. Tenemos lo que es la faringitis y odinofagia. La odinofagia va elevándose, va aumentando paulatinamente igual que lo que es la fiebre, y lo que es la faringitis, entonces vamos a ver lo que son las amígdalas hiperémicas, hipertróficas, y estas se puede o no asociar de un exudado blanquecino, grisáceo, y es importante lo que es este exudado para lo que es la diferenciación o lo que es un diagnóstico diferencial, que es una faringitis o una faringoamigdalitis bacteriana, por lo que son los estreptococos beta-hemolíticos del grupo A, o sea, el estreptococcus piógenes. Entonces, tiende a ser mucho subdiagnóstico por lo que es la presencia de estos exudados. Tenemos también lo que son las adenopatías cervicales, principalmente las posteriores, pero también occipitales, retroauriculares. Estas van a ser principalmente simétricas, de una palpación ligeramente dolorosa y también de una estructura móvil y duroelástica. Entre otros que podemos encontrar asociados a lo que es esta triada, tenemos fatiga, cefalea, lo que es un enantema o petequias en paladar blando. Esto también suele ser muy similar a lo que es la faringoamigdalitis bacteriana. Náuseas, vómitos, la hepatoesplenomegalia, esto es muy, muy importante y también se ha asociado, se habla, digamos, de lo que es la triada clínica y se le asocia a lo que es la esplenomegalia. Ahora, en cuanto al exantema, bueno, les había mencionado anteriormente lo que era la importancia y en los datos epidemiológicos de la presencia de lo que es el exantema. Entonces, tenemos dos formas de exantemas asociados a lo que es la mononucleosis infecciosa, principalmente por el virus de Epstein-Barr. El exantema propio de lo que es la mononucleosis infecciosa va a ser maculopapular, eritematoso y es muy importante recordar que es no pruriginoso. El problema está en que se tiende a hacer mucho subdiagnóstico con lo que es una faringoamigdalitis bacteriana. Entonces, se trata con antibióticos, principalmente aminopenicilinas, sobre todo la ampicilina, aunque también con la amoxicilina, y se va a manifestar un exantema. Que este exantema, la diferencia es que va a ser pruriginoso y asociado a lo que es la administración del antibiótico. Ahora, ¿por qué se da el exantema del virus de Epstein-Barr con lo que es la administración de antibióticos? Se desconoce exactamente por qué, pero es una autoinmunidad por el virus de Epstein-Barr que genera lo que es esta, por decirlo así, reacción alérgica. Pero es importante reconocer que no es un exantema de reacción alérgica a lo que son las aminopenicilinas, sino que es un exantema que se produce por el virus de Epstein-Barr, una mononucleosis a la que se le administró los antibióticos. No es una alergia a las aminopenicilinas. Entonces, bueno, para ejemplificar un poco, podemos observar este niño lo que son las linfodenopatías. Vimos que son simétricas, bilaterales, dolorosas a la palpación, duroelásticas, móviles. Aquí podemos observar lo que es el exudado de lo que es esa faringitis y por qué se tienden a administrar lo que son los antibióticos. Realmente es muy sugestivo también de una faringoamigdalitis o
se asocia mucho o se presenta como lo que es la faringoamigdalitis por el Streptococcus pyogenes. Y aquí podemos observar entonces a un paciente al que se le administraron aminopenicilinas, principalmente la ampicilina, y vemos lo que es entonces el exantema morbilliforme pruriginoso. Bueno, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se basa principalmente en la sospecha clínica, hablamos de lo que es la triada, con esplenomegalia y demás, lo que son los datos de laboratorio, principalmente hemograma, perfil hepático y las pruebas serológicas específicas para lo que es el virus de Epstein-Barr. Entonces, en lo que son los datos de laboratorio, podemos ver en lo que es el hemograma completo una leucocitosis entre 10.000 y 20.000 con predominio linfocítico, igual o mayor al 50%. Vemos la presencia de los linfocitos atípicos, las células de Downey, iguales o mayores al 10%. Trombocitopenia, sin embargo, esto es más que todo una complicación de la infección aguda. En el perfil hepático vamos a ver lo que es una discreta elevación de las transaminasas, la alanina aminotransferasa, la fosfatasa, la gamma-glutamil transpeptidasa. Sin embargo, no hay elevación de lo que son las bilirrubinas. Si hay elevación de las bilirrubinas, tal vez podríamos pensar en otra agente causal que es poco frecuente, pero por ejemplo la hepatitis A del síndrome mononucleósico. Y lo que es la elevación de la lactato deshidrogenasa por encima de los 250 unidades por litro. Ahora, en cuanto a lo que son las pruebas específicas de inmunología y microbiología, tenemos lo que son los anticuerpos heterófilos que había mencionado y los anticuerpos frente a antígenos específicos del virus de Epstein-Barr. Los anticuerpos heterófilos son producidos por los mismos linfocitos B infectados y vamos a tener dos test principales. Lo que es el test de Paul Bonel, este principalmente hay una reacción cruzada de lo que son los anticuerpos heterófilos y va a generar lo que es una aglutinación de eritrocitos bovinos, ovinos o de caballo. Entonces se va a observar lo que es la aglutinación máxima en lo que son estos eritrocitos al administrar lo que es el suero de un niño enfermo. Y lo que es la prueba de monospot o monotest es bastante rápida y es la aglutinación pero de antígenos de látex. Ahora, ¿qué pasa con los anticuerpos heterófilos? Realmente este es el primer paso para lo que es el diagnóstico en cuanto a lo que son las pruebas serológicas. El problema es que en niños menores a 5 años, sobre todo 4 años, tienden a ser negativos, por lo que es la poca producción de los linfocitos B. Entonces, si tenemos un niño menor a 4 o 5 años con una clínica sugestiva y con lo que son los anticuerpos heterófilos negativos, igual vamos a hacer los anticuerpos específicos para el virus de Epstein-Barr, dado que pueden ser negativos. Los anticuerpos frente a lo que son los antígenos capsulares, tenemos lo que son las detecciones de fase aguda, IgM o IgG, contra entonces lo que son anticuerpos contra antígenos de lo que es la cápside viral, contra lo que son los antígenos tempranos y contra lo que son los antígenos nucleares del Epstein-Barr. Ahora, ¿qué pasa si tenemos estas pruebas negativas y la sintomatología de un síndrome mononucleósico? Vamos a pensar entonces en lo que son los otros agentes causales o diagnósticos diferenciales del mismo. Entonces, tenemos el citomegalovirus. Vamos a solicitar IgM e IgG. Se correlaciona mucho a lo que es la clínica, sobre todo lo que son la fiebre, el aumento de lo que es el perfil hepático, el perfil hepático, esplenomegalia, sin embargo, vamos a pensar en lo que es el citomegalovirus cuando vemos escasas adenopatías en un paciente con los anticuerpos heterófilos negativos, pero con el síndrome mononucleosis. Entonces pensamos en citomegalovirus. El virus de inmunodeficiencia humana, VIH, principalmente lo vamos a descartar más que todo por pensar en prácticas de riesgo y si tenemos lo que son los anticuerpos del Epstein-Barr negativos. Y lo que es el ADN del toxoplasma gondii, sobre todo en el toxoplasma, la diferencia es que los linfocitos atípicos no van a superar el 10%, pero sí se va a acompañar de lo que son las adenomegalias y hepatomegalias. Entonces, también para considerar dentro de los diagnósticos diferenciales. Bueno, en cuanto al diagnóstico, entonces hablamos de lo que es esta producción de anticuerpos contra los antígenos. Entonces, bueno, lo que vemos en la tabla a mano derecha, vemos lo que son los diferentes antígenos y lo que son sus anticuerpos. Entonces, los anticuerpos contra el antígeno nuclear realmente pueden aparecer primeros, sin embargo, aparecen realmente los anticuerpos, los antígenos aparecen temprano, pero los anticuerpos aparecen tardíamente. El antígeno temprano tenemos principalmente en lo que son las reactivaciones inmunonucleosis, el antígeno temprano tipo D.
Y lo que es el antígeno contra lo que es la cápside viral, lo que es el IgM e IgG son los primeros en elevarse en lo que es una infección aguda. Y posteriormente va a persistir lo que es la IgG por el resto de la vida. Entonces, ¿cuáles van a ser como esas características importantes? Entonces, en el inicio de la fase aguda tenemos IgM y lo que es la IgG contra lo que es el antígeno de la cápside. En lo que son las 3 a 4 semanas va aumentando lo que es los anticuerpos contra el antígeno temprano y hasta las 6, 12 semanas va comenzando lo que son los anticuerpos contra el antígeno nuclear. De estos, los que permanecen para toda la vida es la inmunoglobulina G contra el antígeno de la cápside y lo que son los anticuerpos contra lo que son los antígenos nucleares. Entonces podemos observar en esta gráfica, entonces en los que son las 0 o 2 semanas, lo que vemos el pico de la IgM y lo que es la IgG contra la cápside viral. Más que todo ya como a lo que son los 4 semanas, inclusive los 2 meses, vemos lo que es el pico, lo que es la elevación de lo que son los antígenos tempranos. Y posteriormente este va más paulatino, lo que es la inmunoglobulina E contra los antígenos nucleares. Y ya esta forma también de resumen, tenemos entonces, en un paciente susceptible, todos van a estar negativos. En la infección primaria, IgM, IgG y puede ser el antígeno temprano dependiendo de cuándo se hace el estudio. En la infección crónica del síndrome mononucleósico es más que todo por una duración de más de 6 meses. Vemos principalmente la inmunoglobulina G y lo que son los antígenos tempranos, principalmente, anticuerpos contra los antígenos tempranos. En una infección pasada, la inmunoglobulina G y contra lo que son los antígenos nucleares. Y en reactivaciones podríamos ver las elevaciones de la IgM y realmente la positivización de todos. Bueno, entrando a lo que es el tratamiento, tiende a resolver de manera espontánea en un periodo de 3 a 4 semanas. No se disponen de fármacos específicos para su tratamiento. En cuanto a lo que son las medidas no farmacológicas, principalmente la hidratación, el descanso en la fase aguda y evitar actividad física excesiva. ¿Por qué la actividad física excesiva? Vamos a hablar un poco más adelante de lo que son las complicaciones, que si bien es una complicación no tan frecuente, es una emergencia, lo que es una ruptura esplénica, por lo que es la esplenomegalia, entonces se pretende mejor evitar lo que es una actividad física excesiva. Igual recordar a lo que son los padres, lo que son los signos de alarma, sobre todo la dificultad respiratoria, lo que es una faringitis importante que pueda obstruir y generar una dificultad, o el dolor abdominal, hipocondrio izquierdo, asociado principalmente a lo que es una ruptura esplénica. En las medidas farmacológicas realmente no hay fármacos específicos, como bien mencionábamos. Lo único son los analgésicos, antiinflamatorios, más que todos para la odinofagia, esa faringitis, fiebre, malestar general. Tenemos acetaminofén, una dosis de 10 a 15 miligramos kilodosis cada 4 o 6 horas. Y la ibuprofeno 10 miligramos kilodosis cada 8 horas. Ahora, los antibióticos. Entonces, los antibióticos realmente solo para una sobreinfección por lo que es el Streptococcus pyogenes, que se va a administrar penicilina. Pero recordemos que realmente se puede inducir lo que es el exantema por la administración de las aminopenicilinas y son un subdiagnóstico, un diagnóstico erróneo de lo que es la mononucleosis por lo que es la faringitis bacteriana. Tenemos lo que es la dosis de la penicilina en niños de menos de 27 kilos, 250 miligramos, 2 a 3 veces al día, y mayores de 27 kilos, entonces, o adolescentes, de 500 miligramos, 2 o 3 veces al día. Ahora, también se ha hablado, sin embargo, no está dentro de las medidas o estipulado para lo que es el tratamiento, lo que es el uso de corticosteroides. El uso de corticosteroides, la única excepción, digamos, o la única forma de tratar es solo para una dificultad respiratoria importante por lo que es la misma obstrucción de la vía aérea. Esa es la única administración o el único punto en el que se va a administrar los corticosteroides. De lo contrario, solo los analgésicos y antiinflamatorios. Ahora, bueno, este estudio me pareció realmente importante. Es sobre el uso de antivirales en lo que es la mononucleosis infecciosa. Entonces, se hizo una comparación entre la aciclovir y el ganciclovir. Este fue un estudio en 128 niños entre la edad de 1 y 12 años, en los cuales presentaban la clínica típica, más del 10% de los linfocitos atípicos y con los test de ADN positivo para el virus de Epstein-Barr. Este estudio se hizo entre febrero del 2019 y febrero del 2021.
donde a 64 niños se les administró aciclovir y a otros 64 el ganciclovir. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, se observó que luego del tratamiento el valor total de efectividad de ganciclovir fue del 92%, mientras que aciclovir del 73.44%. El tiempo de desaparición de los síntomas fue muchísimo menor en lo que son los grupos de pacientes de ganciclovir, aunque sí se vio una disminución con el aciclovir. Ambos valores, lo que son los linfocitos atípicos y la leucocitosis, disminuyeron significativamente. Sin embargo, fue mayor en el uso de ganciclovir que los que fueron con aciclovir. Entonces, podemos observar en estas gráficas realmente lo que son los síntomas, principalmente fiebre, las linfadenopatías, cómo se observó lo que es la disminución por días en el uso de ganciclovir y aciclovir, y lo que es el porcentaje de lo que son los linfocitos atípicos, cómo disminuyeron previo al tratamiento y posterior a lo que es el tratamiento con aciclovir y ganciclovir. Si bien este estudio nos muestra un poco lo que es la efectividad de ambos medicamentos, realmente su uso no está estipulado para lo que es el manejo o el tratamiento de la mononucleosis infecciosa. Se podría valorar su uso, sin embargo, hay que tener cierto cuidado por lo que son los efectos citotóxicos a nivel hepático, renal, inclusive gastrointestinal. Entonces, por eso se evita un poco su uso. Sin embargo, se obtuvieron muy buenos resultados con la administración de ambos. Bueno, este es un resumen en cuanto a lo que es ya el manejo diagnóstico terapéutico. Entonces tenemos lo que es la clínica compatible, o sea, lo que es la triada con esplenomegalia y demás manifestaciones. Si no es típica, entonces podría ser una amigdalitis bacteriana y se trata con las aminopenicilinas. Si se cura, perfecto. Si no, si tenemos lo que es un exantema cutáneo, lo que es el rash, y no hay mejoría en 72 horas, entonces vamos a valorar mejor lo que es el hemograma, bioquímica, sobre todo enzimas hepáticas, y los anticuerpos heterófilos. Al igual que si tuviéramos una triada típica o una manifestación típica de la mononucleosis, que recordamos más del 50% de linfocitos, más del 10% de los atípicos, y entonces vamos a tener dos posibilidades. Si nos dan positivos estos anticuerpos heterófilos, perfecto, hacemos el diagnóstico de la mononucleosis infecciosa. Si son negativos o son pacientes realmente no tanto menores a 10 años, sino menores a 5, 4 años, y hay una alta sospecha, solicitamos lo que son los anticuerpos específicos. Si de ser negativos, valoramos otras etiologías como diagnósticos diferenciales, entonces habíamos mencionado citomegalovirus, toxoplasma, virus de inmunodeficiencia humana. Y si es positivo, bueno, si son positivos estos anticuerpos específicos, perfecto, hacemos el diagnóstico mononucleosis. Entonces, el diagnóstico mononucleosis, tenemos datos de alarma de obstrucción respiratoria, dolor abdominal en hipocondrio izquierdo. Sí, entonces sería mejor lo que es la derivación hospitalaria. Y si no, entonces el tratamiento sintomático y lo que es el seguimiento. Bueno, en cuanto a lo que son las complicaciones, tenemos complicaciones propias de la mononucleosis infecciosas y propias de lo que es el virus de Epstein-Barr. En cuanto a lo que es la mononucleosis infecciosa, tenemos lo que es la ruptura esplénica. Realmente es una manifestación rara, pero es una emergencia y está dentro de las posibilidades a tomar en cuenta en lo que son los signos de alarma. En las neurológicas, meningitis aséptica, meningoencefalitis, neuritis periférica u óptica, convulsiones, parálisis facial, respiratorias, principalmente hablamos de lo que es la obstrucción, neumonía, también pleuritis, hepáticas, una hepatitis, necrosis hepática, hematológicas, una anemia hemolítica, principalmente por la producción de autoanticuerpos, trombocitopenia, neutropenia, cardíacas como una miocarditis, pericarditis, y las dermatológicas que habíamos hablado de lo que es el exantema inducido por la ampicilina o inclusive vasculitis. Y en las complicaciones propias de lo que es el virus de Epstein-Barr, el linfoma de Burkitt, el linfoma Hodgkin, no Hodgkin, el carcinoma nasofaríngeo y enfermedades linfoproliferativas. Bueno, en cuanto a prevención, realmente las únicas medidas como de prevención van a ser que por lo menos por las primeras 2 semanas de la infección aguda, evitar lo que es el contacto con saliva. Pero, bueno, en cuanto a lo que es la prevención, ¿existe una vacuna contra el virus de Epstein-Barr? Bueno, realmente desde 1976 es que se ha propuesto lo que es una vacuna contra el virus de Epstein-Barr, prometiendo lo que es la prevención y lo que es la modificación del curso de lo que es la infección o la prima infección por el virus de Epstein-Barr.
¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, se han hecho 3 tipos diferentes de vacunas que se han llevado realmente a diferentes fases, fase 1, fase 2 y demás. Sin embargo, no han sido satisfactorias, hasta el momento no tenemos lo que es una vacuna, pero han sido 3 métodos diferentes. En lo que fue en 1995, se hizo una vacuna principalmente por lo que es otro virus, la vaccinia, donde se expresaban lo que eran las glicoproteínas. Hablábamos principalmente de la 350, que era más importante para la infección del linfocito B, y esta expresaba desde lo que eran la GP220 hasta la 340, incluyendo el 350. Esta se administró y principalmente se administró primero en conejos, se vio lo que es una efectividad, se administró en humanos. Sin embargo, 16 meses posteriores a la administración de la vacuna, igual obtuvieron lo que fue una infección severa de mononucleosis infecciosa. En 1999 se hizo otro tipo de vacuna, utilizando principalmente lo que eran las glicoproteínas 350 recombinante, y de igual forma, realmente lo que fue la tasa de prevención y la sintomatología de la mononucleosis no fue tan efectiva. Y posteriormente, entonces se hizo también una vacuna con epítopos del linfocito TCD8 específico, ¿verdad? Sin embargo, el problema con esta vacuna es que sí se vio una mejoría y sobre todo se administró en pacientes receptores a trasplantes, entonces por ahí la importancia de la vacuna. Sin embargo, realmente requiere de lo que es el antígeno leucocitario humano, o sea, los complejos de histocompatibilidad muy, muy específicos, y por tanto no se siguieron las siguientes fases. Y por ello es principalmente que no tenemos una vacuna del Epstein-Barr hasta el momento. Sin embargo, siempre se ha tomado en cuenta, o sea, desde 1976 se ha prometido lo que es la vacuna, se han realizado diferentes tipos de vacunas con sus diferentes fases clínicas. Sin embargo, todavía no se ha llegado a lo que es una vacuna que pretenda prevenir tanto la sintomatología de la mononucleosis infecciosa como las patologías malignas. Hablamos de los diferentes linfomas y trastornos linfoproliferativos, y hasta el momento, ¿verdad? Bueno, aquí encuentran lo que son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.